Bienvenidos al canal. Se ha formado una gran polémica en el mundo cristiano y nos hemos preguntado ¿a dónde van los muertos? ¿Qué hay después de que nos morimos? ¿Será que hay vida después de la muerte? Vamos a estar explicando con el pastor Armando Altucín sobre este tema, sabiendo que todos nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por tres elementos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Pero ¿qué sucede después que nosotros partimos de esta tierra? Vamos a ver ahora y examinar detalladamente a dónde van los muertos. Hebreos 9, versículo 27, dice en la Biblia: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Que esto quede claro. La Biblia enseña que cuando nosotros muramos no hay otra oportunidad. No hay transmigración, no hay reencarnación, no hay un lugar de purificación de tu alma. Cuando tú mueres, se acabó por toda la eternidad. Cuando uno muere, no existe otro lugar. No existe el purgatorio, no existe la reencarnación. Hebreos 9:27 dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y luego vendrá el juicio. Por lo tanto, después de que nosotros partimos de esta tierra, si partimos con Cristo, estaremos con Él. Si no partimos con Cristo, estaremos en el Seol con Satanás. Tu oportunidad de escoger a dónde pasar la eternidad. Yo les digo con todo mi corazón a todos ustedes en esta mañana que nos ven por la televisión y los que están aquí presentes, dale gracias a Dios que no estás muerto. Porque es importante estar vivo. Dale gracias a Dios si me estás escuchando a través de este canal y tienes vida. Busca del Señor, escapa por tu vida, porque lo que viene después de la muerte, si no estás con Cristo, es una muerte eterna, es una sentencia eterna, una sentencia de muerte con Satanás en el lago de fuego para siempre. Pero la Biblia es clara y dice, tú decides dónde quieres pasar el resto de la eternidad, si con Dios o con Satanás. si estuvieras muerto, no tendrías ya la oportunidad de escoger dónde pasarás la eternidad. Porque el problema es los que ya murieron, ya no tienen escapatoria. No es de que vamos a orar por ellos, ya no hay una relación, no existe una comunicación entre los vivos y los muertos. Si moriste en el pecado, vas a ser condenado por ese mismo pecado. Por eso es necesario, es importante que nosotros reflexionemos, ya que esta vida es tan corta y somos forasteros en esta tierra, que de repente nos morimos. Somos tan vulnerables que una enfermedad, una gripe, nos puede matar. Así que pon mucha atención a esta reflexión para que al final del video, si alguien quiere entregar su vida al Señor, llámenos para poder orar por usted. Pero en esta mañana Dios te ha concedido, en su gracia y en su misericordia, la oportunidad de que estés vivo para que tal vez sea en esta mañana cuando tú escojas dónde vas a pasar la eternidad. La Biblia nos muestra, en primer lugar, que antes de Cristo descendían los muertos al Sheol o al Hades, como ya anteriormente lo vimos. En Lucas capítulo 16, Jesucristo escribe claramente, de una forma trágica y verdadera, cómo están las personas que están condenadas dentro del infierno. Dice la Biblia
en el versículo 22 que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también el rico fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Jesucristo nos revela que la gente que desciende al infierno, si tú mueres hoy y desciendes al infierno, es un lugar de tormento. Y mire qué interesante, porque hay una controversia en que si el cuerpo está dormido, porque la Biblia habla que no olvidemos a los que duermen, pero la Biblia es clara y dice que el que muere sin Cristo va al Seol. Habla de lugares de tormentos. Muchos dicen que la parábola del rico y el mendigo Lázaro fue una parábola, pero yo creo que fue una historia real. Jesús no se inventó el Seol, Jesús no se inventó el infierno. No creo que haya sido una parábola, sino que es una historia real donde muestra que existe el lugar de tormento, el lugar de sufrimiento. El Seol lo habla claramente la Biblia, y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar que el alma es donde están nuestras emociones, donde está la voluntad. El cuerpo va a volverse polvo, porque de polvo es. El espíritu va a volver al Padre, pero el alma es la que va a ser atormentada, es la que pelea a Satanás y es la que Dios quiere salvar. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, porque el lugar de tormento existe, y es el momento de que me estás escuchando para que busques del Señor y puedas salvarte y no llegar hasta este sufrimiento. Estaba el rico y le dijo: manda a tus profetas a decirles a mi familia, tengo hermanos, no vengan a este lugar. Es allí donde nos explica el pastor cómo es que existe ya una barrera, no hay una comunicación entre los vivos y los muertos. No es un lugar inconsciente, no es un estado ilusorio como enseña una secta llamada la ciencia cristiana, o imaginario, es un lugar real. Y dice la Biblia en el versículo 23 que esta persona del infierno vio de lejos a Abraham. Las personas en el infierno están en tormentos y tienen la capacidad de percibir con sus ojos. Todavía pueden ver claramente quiénes están y quiénes no están en el infierno. Dice el versículo 24 que él le dijo a grandes voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Imagínense un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. Padre Abraham, manda a Lázaro que me moje la punta de la lengua con agua, porque tengo sed. Es un lugar real, es un lugar de tormento. Y puede ser muy, yo diría muy cruel, porque le contestan: tuviste alegría en la tierra, nunca atendiste el llamado del Señor, viviste tus tiempos, pero Lázaro, el mendigo, pasó luchas, pasó hambre, pasó enfermedad, pero perseveró, buscó del Señor y ahora está aquí conmigo. Ahora está disfrutando de una vida eterna. Es el momento donde nosotros decidimos un pequeño rato de alegría o una vida eterna de gozo con nuestro Señor. Las personas en el infierno tendrán una sed insaciable,
una sola gotita de agua anhelarán para que pueda refrescar la punta de su lengua. Dile que por favor moje la punta de su dedo en el agua, una sola gotita así puesta en la lengua, para ellos sería una gran satisfacción. Y dice la Biblia que Abraham le contestó: acuérdate que en la vida recibiste tus bienes, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú eres atormentado. Además hay una gran cima entre los dos, y no pueden pasar ustedes de aquí para allá, ni de aquí para allá. Entonces le dijo el que estaba en el infierno: dile que mande a mi casa, a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Mire qué tremendo. Aquel que ya está condenado, sufriendo, le dice: manda a alguien para que les hable a mis hermanos, a mis 5 hermanos. Yo no quisiera que vinieran a este lugar de tormento. Manda a Lázaro. Diles que el infierno es real. Diles que se arrepientan, porque este lugar es un lugar de tortura. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Las personas en el infierno, por primera vez tal vez en su vida, cobrarán conciencia de todo el mal que hicieron, se acordarán de su madre que le dijo: mijito, ya no te drogues, ya no seas homosexual, abandona el lesbianismo, Dios es un Dios moral, Dios castigó el pecado, arrepiéntete, y recordarás cómo te burlaste, cómo te reíste, cómo desechaste el consejo de tu abuela. Ahí tienen a los profetas. Abraham le contesta: ahí están los pastores. Ahí está este canal donde el pastor está hablando acerca de la vida y acerca de la muerte. Ahí tienen a los pastores. Ahí tienen las redes sociales, tienen la televisión, tienen la Biblia, tienen a los profetas. Que lo busquen a ellos. Pero no hay comunicación entre los que están aquí y los que están en la tierra. Tendrán que decidir ellos si escuchar la palabra o no escuchar la palabra. Si no se arrepienten, estarán contigo en este lugar de tormento, en el Seol, en el infierno, donde tu alma va a ser atormentada día y noche por una eternidad. Te acordarás cuando el pastor te habló de la palabra, te acordarás de tu pecado y te va a haber un remordimiento de todo eso. Y ahí, como dice el pastor, van a reconocer que en verdad fallaron y fallaron al Señor. Y es horrible. Por eso nosotros estamos perseverando en este caminar cristiano. No es fácil. No es fácil perseverar en la fe. No es fácil. A veces hay momentos de desánimo. A veces hay vituperio. A veces hay amenazas. A veces tienes que morir por la fe. Pero ese es el costo para lograr un gozo eterno. Ese es el costo. Pero aquí estamos, predicándote para que tú puedas reflexionar acerca de este tema. ¿Cómo quisiste vivir para tus placeres? Y será demasiado tarde. Y ahí en el infierno gritarás: Dios mío, es verdad, es verdad, es verdad. Manden a alguien, por favor. Ahí está mi esposa, ahí están mis hijos. Díganle que este lugar es verdad. Por favor, que alguien vaya y les diga que vengan a Jesucristo, porque este lugar es real. Y será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Los que ya perecieron. Y hay una falsa doctrina que dicen que después de muerto pueden sacarlos de ese lugar. La Biblia es clara, no existe un versículo donde ya podemos interceder por los muertos. El que ya parte de este mundo, hasta allí
llegó, comenzarán a contar sus días, si fue bueno, si se arrepintió de sus pecados. Solo hay dos vías: la muerte eterna o la vida eterna. Y es el momento donde dice el Señor: los que mueren en Cristo van directo al Señor, resucitarán primero. Los que no mueren en Cristo resucitarán después, solo para una condenación eterna. Que si estamos o no estamos en un lugar de reposo, la Biblia dice que desde el momento en que dejamos de existir, de respirar, nos fuimos con Cristo, partimos con Él, nos arrepentimos, claramente Él dice que tendremos nuestra salvación. O sea, no hay que tener temor. Ya eres salvo si moriste con Cristo. Y hay mucha especulación, porque dicen: ahorita no están en el infierno, ahorita están en un lugar de reposo. Pero cuando Cristo murió y estaba Él en medio, estaba crucificado con dos delincuentes, uno le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? Desde este momento estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: vas a ir a un lugar de reposo. Le dijo: desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Esa es una prueba fehaciente que el delincuente reconoció a Jesucristo y Él perdonó sus pecados inmediatamente. Cuando Él diera su último suspiro, iba a despertar con Cristo Jesús. No tendrás la oportunidad ni nadie escuchará el clamor. Cuando Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, la persona del infierno le dijo: no, padre Abraham, si alguno de entre los muertos va a ellos, yo estoy seguro que se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La Biblia dice que nadie se convierte a través de los milagros. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lamentablemente, así es. La fe es por el oír la palabra del Señor. Y te vas a salvar porque oíste palabra, te llegó la revelación. Quizás por los milagros, algunos. Pero hemos visto a lo largo de nuestras vidas, el Señor sigue haciendo milagros. Y puedes ver un milagro sorprendente, sobrenatural. Pero tenemos amnesia. A los 7 días, 8 días, se nos olvida ese milagro. Incluso a muchos Dios les ha hecho un milagro. Las ha sanado o los ha sanado de enfermedades crónicas, de cáncer, y volvieron al mundo. Entonces no es por el milagro, es por revelación, es por escuchar palabra del Señor. Él es el que convence al hombre de pecado. Las personas son malas agradecidas. Dios les hace el milagro. Se arrepienten por un momento, pero no son convertidos genuinamente. Vuelven atrás, como dice la palabra, como el perro que se come su propio vómito, como el cerdo que después de bañado se revuelca en el lodo. Así es el ser humano a veces. Y la Biblia es clara y a veces dura, pero así nos comparan a las personas que somos mal agradecidas. Muchos conocemos del Señor, muchos hemos andado en los caminos del Señor, pero nos hemos apartado, aún sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el milagro de sanidad. Muchos pagan promesas, muchos se laceran, pero siguen
en el pecado, ¿de qué te sirve golpearte el pecho todos los días, pero sigues cometiendo los mismos errores? El Señor te dice, es el momento. Si estás vivo y me estás escuchando, reflexiona en esta palabra. La vida es tan corta que pronto vamos a partir, ya sea con el Señor o ya sea con Satanás. Esta persona del infierno le dijo, mándale a alguien que vean un milagro, que vean a alguien que estaba muerto, que se les aparezca y se van a convertir. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es antibíblica totalmente esta posición. Un milagro te asombrará, un paralítico se para y, Dios mío, si es cierto, si eres real, por 3, 4 días, a las 8 días, hasta se te olvidó el milagro. Lo único que tiene poder para cambiar el alma humana, de acuerdo a la Biblia, es la incorruptible semilla de la palabra de Dios. Así pues, a Dios no le agradó que nosotros fuésemos convencidos por los milagros. Los milagros simplemente es una manifestación del poder de Dios y de la misericordia de Dios. Pero no tiene el propósito que la gente se convierta. La gente se convierte a través de la predicación del Evangelio de la palabra de Dios. Amén. Y si no se convierte la gente por la predicación del Evangelio y por el testimonio de Cristo, de Moisés y los profetas, aunque vean un milagro, jamás se persuadirán, porque no es la forma como Dios escogió que se convirtieran. Y miren qué interesante. No es por el milagro que se va a convertir la gente, porque al final Jesús sanó a miles de personas, pero todas esas miles de personas murieron. El único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Después todos murieron. Lázaro murió. Todos los que Dios sanó murieron. Esa generación murió. Y nosotros en 100 años también desapareceremos. Ya no estaremos acá. Ya estará otra generación. Año 2125. Y es otra generación. Nosotros ya habríamos partido con el Señor o con Satanás. Es el momento de arrepentirse. Es el momento de reflexionar. Si me estás escuchando, no es casualidad que estés escuchando esta palabra. Estas personas que se encuentran en el infierno, la Biblia dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que van algún día a resucitar después de lo vamos a ver que pasen 1000 años en esta tierra, y los que están en el infierno van a salir y van a ser presentados a lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahí están parados todos los muertos que rechazaron a Dios y a Jesucristo delante del trono de Dios. Nosotros estaremos, dice 1 Corintios 6, del 1 al 4, como jurado del lado derecho y los ángeles del lado izquierdo. Mire, vamos a estar del lado derecho. Aquellos que murieron sin Cristo serán juzgados y echados al lago de fuego. Y qué triste es ver que millones de almas van a ser sentenciadas a muerte. No hay vuelta atrás. Dios no se puede contradecir con su palabra. El infierno es real. Hay gente en el infierno. Hay gente que está sufriendo. Quisieran, porque tienen conciencia, quisieran volver a vivir, pero ya no podrán. Es irreversible. Es irreversible. Cuando Dios baja el martillo, ya hay una sentencia. Y nosotros seremos testigos de que todas las personas que se condenen por toda la eternidad, no fue Dios el que las envió al infierno, porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor y de misericordia. No fue Dios el que las envió al infierno.
aclarando. Fueron tus actos, fueron tus pecados. Pero si estás vivo y tienes uso de razón, por favor entiende esta palabra. No es Dios el que los manda al infierno, son sus actitudes. Están las leyes escritas. Y el que peca sobreadvertido no tiene que alegar en el día del juicio. La ley está establecida en su palabra. Simplemente todas esas personas que se condenen van a escuchar la voz que diga de Dios: hágase según su voluntad. Están ahí porque ellos escogieron en esta vida estar ahí. Están en el infierno porque decidieron ellos mismos, con sus actitudes, estar ahí. Por eso el Señor está levantando a profetas, pastores, las redes sociales, porque Él no quiere que nadie, Él quiere que nadie se pierda, que todos alcancemos la salvación. Cuando Cristo vino buscando lo perdido, por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria del Señor por nuestros pecados, pero Él vino para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Y es tiempo que le digamos sí al Señor. Si te ha llegado esta palabra, escríbenos en un comentario y estaremos atendiéndote, estaremos orando por ti. Y si alguien quiso reconciliarse con el Señor en esta preciosa hora, escríbenos para darte seguimiento y orar por ti. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.